Uno de los fraudes más comunes consiste en un deudor haciéndose pasar por insolvente. Pero esto no es nada nuevo. De hecho, hace siglos sucede, justo en este lugar, en Roma. Ahí, en la época de la República, cuando los deudores ambiciosos empezaron a vender sus bienes que eran garantías de pago, precisamente para no pagar. Entonces, cuando aparece Paulo, no, ese no. Paulo, quien era pretor de la época, decidió entonces que los bienes que el deudor haya vendido a un tercero regresen al propietario inicial, es decir, al deudor. La acción pauliana. ¿Qué ocurre en esos casos en el que tenemos un deudor, ese tipo nos debe dinero, pero entonces cuando llega el día de pagar resulta que esta persona casualmente es insolvente ahora? Vendió su celular, vendió su auto, vendió su casa, simplemente para no tener que pagarte a ti ni un centavo, porque es insolvente ahora, no te puede pagar. Así que el derecho decidió tomar ciertas medidas con respecto a esto. Entonces, vamos primeramente que todo a ver en nuestro código qué dice sobre este tipo de acciones. Déjeme ponerme mis lentes porque la verdad es que estoy ciego. Entonces, los acreedores, después de haber perseguido los bienes que estén en posesión del deudor o que estaban en posesión del deudor, para realizar cuanto se debe, pueden ejercitar todos sus derechos y acciones que tengan en su posesión con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona. Pueden también impugnar los actos del deudor que haya realizado en fraude de sus derechos. Y esto es algo que nos interesa bastante, principalmente en fraude de sus derechos. Pero nosotros no podemos perseguir simplemente por perseguir, porque un día nos levantamos y dijimos, ay bueno, este tipo estoy seguro de que vendió sus cosas, así que vamos a perseguirlo. No. Para poder realizar esta persecución tiene que cumplirse tres requisitos principales, que son el primero, el eventus damni. En el eventus damni el acreedor está seguro de que el deudor no lo quiere pagar, de que cometió fraude, de que se empobreció a propósito. El segundo es el concilium fraudis. En el concilium fraudis las personas, el deudor, principalmente el deudor, disminuye su capital de forma voluntaria. Él quiere quedar insolvente, él desea quedar insolvente. Y el tercero es el scientia fraudis, que en el momento en el que hay un tercero, en el caso de que sea un contrato oneroso, que está consciente de que esto es parte de un fraude. Y eso es bastante malo porque ahora sería 2 contra 1 y así no se vale. Entonces, pero aún no lo podemos comenzar a perseguir, ya que aún si nosotros pensamos que esas cosas, que esas tres cosas existen, entonces debemos probarlo de que existen. ¿A qué me refiero? Nosotros no podemos simplemente levantarnos y decir, bueno, yo estoy seguro de que este tipo me debe dinero. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente, debemos primero probarlo. ¿Cómo lo probamos? Tenemos que probar primeramente de que el deudor, nuestro deudor, disminuyó su capital a propósito. ¿A qué me refiero? De que un día tenía un carro y después al próximo día lo vendió por $1. Eso obviamente significa que ese tipo está disminuyendo su capital a propósito. También tenemos que probar, en el caso de que sea un contrato oneroso, en que el tercero fue partícipe del mismo. Aunque esto varía bastante. Si a título gratuito solamente tenemos que probar de que solamente el deudor tuvo mala fe en este acto. En el caso de que sea un título oneroso, tenemos que probar tanto que la persona deudora como la persona que es el tercero están cometiendo un fraude contra nosotros. Entonces ahí es donde surge el primer efecto de la acción pauliana, que sería entonces que estos objetos que han sido enajenados o fraudulentamente cedidos sean restituidos por el deudor.
O sea, pues, que por medio de una declaración del juez, el demandado debe restablecer estos objetos o estas cosas en el mismo estado en el que estaban antes de que este acto se llevara al cabo, lo de la sesión de forma fraudulenta o la enajenación. Ahora veámoslo en un ejemplo. Esta es la relación obligacional donde una interacción entre dos sujetos se va a dar y ocasionar que uno de ellos se vuelva acreedor, mientras que el otro quedará siendo deudor. Tenemos al señor John Cena. Don John Cena tiene un patrimonio alto. Ricardo Arjona, por otro lado, tiene un hotel de 5 pisos y un taxi. Ricardo Arjona pide una inversión de $2 millones a cambio del 50% de la utilidad para hacer un segundo hotel. Don John Cena ve viable el negocio y accede a hacer la inversión. Pasados 2 años, Ricardo Arjona entrega las ganancias a Don John Cena, dando por finalizada la obligación y todos contentos. Ahora bien, todo sería perfecto de no ser que exista la mala fe. Luego de la inversión, Ricardo Arjona va con su amiga Ana María Polo. Entonces Ricardo Arjona le dice: si te paso al hotel y mi taxi, no habrá manera de que me los quiten si no cumplo con el pago. A lo que Ana María Polo le contesta: pues sí, pásamelas. Luego de 2 años, Don John Cena llega preguntando por el dinero y Ricardo Arjona le contesta: pues fíjate que quebramos y no nos queda ni un centavo. Enojado, John Cena va con su amigo el Undertaker, que es abogado, y este le dice: al analizar el caso van a solicitar una acción pauliana y se van a amparar en el artículo 996 del Código Civil, pues hay un vicio en la causa, ya que se realizó con la finalidad de causar daño en el patrimonio del acreedor, es decir, Don John Cena. La acción pauliana no busca la nulidad del contrato, no busca una indemnización, sino la propia acción rescisoria, es decir, todo lo que se cedió de Arjona hacia Ana María Polo regresa a Ricardo Arjona, y de esa forma podrá cobrar la garantía con toda potestad que le brinda la ley. En otras palabras, el hotel y el taxi pasarían a manos de Don John Cena. En Panamá, la acción pauliana únicamente está regulada en el Código Civil en el artículo 996. Ahora bien, este artículo tuvo una demanda de inconstitucionalidad porque se consideraba que violaba el artículo 32 y el artículo 215 numeral 2 de la Constitución de la República de Panamá. Por una parte, el artículo 32 es el que regula o el que establece como derecho fundamental el debido proceso. En cuanto al 215, el 215 dice: el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la ley. Y uno de los derechos consignados en la ley entonces sería el debido proceso, que está consignado en el artículo 32, como bien lo había dicho antes. Se consideraba entonces que violaba el artículo 32 precisamente porque permitía que los actores judiciales tramitaran las acciones revocatorias sin un juicio previo. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia señaló que uno de los requisitos para que el acreedor pueda atacar un acto del deudor es que el deudor carezca de los bienes que sirvan para cobrarse al acreedor sobre ellos. En palabras de mortales, que carezcan de medios para el cobro. Claro, y que haya dolo por parte del deudor y del tercero. Y que la frase tachada de inconstitucionalidad solo supone que para ejercitarse la acción pauliana se debe demostrar la incapacidad de pago y el fraude en perjuicio del acreedor. Pues de lo contrario estaría permitiendo el uso de la acción pauliana sin la comprobación de los supuestos básicos para que se use. Dicho lo anterior, por fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, el 5 de septiembre del 2012, publicado en la Gaceta Oficial de Panamá, el artículo 996 se declara como no inconstitucional. De todas formas, este fallo lo vamos a dejar en formato PDF en el tablero de Classroom para aquellos que tengan curiosidad y lo quieran leer. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.